Saludos para todos. Mi nombre es Gerardo Llano y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Dominico-Americana UNICDA. El trabajo presentado en este video pertenece a la asignatura de Física 2, impartida por el profesor químico, físico y matemático Natanael Ureña. En este audiovisual hablaremos sobre el efecto manifestado en el tubo de Venturi. Primero conozcamos quién fue Giovanni Venturi. Giovanni Battista Venturi fue un físico que nació en Viviano, Italia, en el año 1746. Descubrió el efecto Venturi, del cual toma su epónimo. Fue el epónimo también de la bomba Venturi y el tubo Venturi. Giovanni fue alumno de Lazzaro Spallanzani. También fue contemporáneo de grandes personajes de la historia como Leonhard Euler y de Daniel Bernoulli. En el año 1769 fue ordenado como sacerdote y nombrado como profesor de lógica en el seminario de Reggio Emilia. En el año 1774 se convirtió en profesor de geometría y filosofía en la Universidad de Módena, y 2 años más tarde se convirtió en profesor de física. Venturi fue el primero que mostró la importancia del grandioso Leonardo da Vinci como científico. También compiló y publicó muchos de los manuscritos y cartas de Galileo. Giovanni murió en Reggio Emilia, Italia, en el año 1822. ¿Qué es el tubo de Venturi? El tubo de Venturi, también conocido como el efecto Venturi, consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. ¿Cómo funciona el tubo de Venturi? En el tubo de Venturi, el flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta llamada garganta, donde disminuye la presión del fluido. Después se expande el flujo a través de la porción divergente al mismo diámetro que la tubería principal. En la pared de la tubería en la sección 1 y en la pared de la garganta, a la cual llamaremos sección 2, se encuentran ubicados ramificadores de presión. Estos ramificadores de presión se encuentran unidos a los dos lados de un manómetro diferencial de tal forma que la deflexión H es una indicación de la diferencia de presión P1 menos P2. La ley de conservación de la masa establece que en un fluido estacionario toda la masa que entra por un lado de un recinto debe salir por otro, lo que implica que la velocidad debe ser mayor en la parte más estrecha del tubo. Por otro lado, la ley de Bernoulli establece que para dos puntos situados en la misma línea de corriente se cumple esta igualdad, en donde P1 más PGY1 más 1 medio PV1 a las 2 es igual a P2 más PGY2 más 1 medio PV2 a las 2. Si los dos puntos se encuentran a la misma altura, la presión hidrostática es la misma para ambos, por lo que P1 más 1 medio PV1 a las 2 es igual a P2 más 1 medio PV2 a las 2. Reordenando los términos, tenemos que B1 a las 2 menos B2 a las 2 es igual a 2 multiplicando P2 menos P1 dividido entre P. Sustituimos la ecuación de conservación de la masa y decimos que B1 elevado a la 2 multiplicando a 1 menos la fracción de A1 elevado a la 2 sobre A2 elevado a la 2 igual a 2 multiplicando P2 menos P1 sobre P. Entonces tenemos que B1 es igual a A2 raíz cuadrada de 2 multiplicando a P menos P1 sobre P multiplicando a A1 elevado a la 2 menos A2 elevado a la 2. Análogamente, tenemos que B2 es cuadrada de 2 multiplicando a P2 menos P1 sobre P multiplicando a A1 elevado a la 2 menos A2 elevado a la 2.
y el flujo volumétrico es Q igual a A1, B1 igual a A2, B2 igual a A1, A2 raíz cuadrada de 2 multiplicando a P2 menos P1 sobre P multiplicando a A1 elevado a la 2 menos A2 elevado a la 2. Si la diferencia de presiones se mide a partir de la diferencia de altura en 2 manómetros, nos queda que Q es igual a A1 V1 igual a A2 V2 igual a A1 A2 raíz cuadrada de 2GH sobre P multiplicando a A1 elevado a la 2 menos A2 elevado a la 2. Aplicación del tubo de Venturi. Luego del descubrimiento del efecto Venturi, las aplicaciones de este fenómeno fueron incrementando y hoy en día se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la dinámica de fluidos. Una de las aplicaciones más importantes es en la industria automotriz. En el carburador del carro, el uso de este se puede observar en lo que es la alimentación de combustible, puesto que los motores requieren de aire y combustible para funcionar. Un litro de gasolina necesita aproximadamente 10.000 litros de aire para quemarse. Y debe existir algún mecanismo dosificador que permita el ingreso de la mezcla al motor en la proporción correcta. A ese dosificador se le denomina carburador y se basa en el principio de Venturi. Al variar el diámetro interior de una tubería, aumenta la velocidad del paso de aire. El tubo de Venturi permite el mezclado del aire con el combustible para que se dé la combustión, sin lo cual el motor del carro no podría arrancar. De aquí que el principio de este tubo se utiliza como parte importante de la industria automotriz. Otra aplicación muy importante del efecto Venturi hace deporte de la Fórmula 1. Este reconocidísimo deporte del automovilismo tiene monoplaza estrictamente diseñados para que trabajen con la aerodinámica. En la imagen superior podemos ver un tubo de Venturi en donde nos explica que en la parte ancha la velocidad es menos y la presión es más. Sin embargo, cuando el fluido entra en la parte angosta, la presión es menos y la velocidad es más. Viéndolo en contraste con la imagen de abajo del monoplaza de la Fórmula 1, vemos cómo ese principio se aplica en la aerodinámica cuando el aire entra en juego con el monoplaza de la Fórmula 1. De esta manera, los ingenieros de cada equipo de la Fórmula 1 diseñan sus vehículos para que puedan ir mucho más rápido y así ganarle a sus demás competidores. A continuación, vemos una lista de materiales para crear un tubo de Venturi. Necesitaremos una pistola para aplicar silicón, aceite 3 en 1, 2 llaves de paso, una grande y una pequeña, 2 conectores de tubo, un recipiente con capacidad para 1 galón de fluido líquido, una cegueta, 2 tubos blancos, uno con un diámetro de 1 pulgada y el otro con un diámetro de media pulgada, pintura aerosol, acero plástico y 2 jeringas. A continuación, veremos una explicación de mi proyecto del tubo de Venturi. Entonces aquí vemos cómo el líquido sale. Aquí subirá más líquido rojo que aquí, por lo que ya había comentado de la presión y la velocidad. Vamos a ver. Aquí lo pueden ver. El líquido está pasando, su velocidad aumenta y la presión disminuye. Aquí estamos. Se resalta. Muchas gracias y espero que así como yo aprendí sobre el tubo de Venturi, el efecto de Venturi y muchas otras cosas más en esta asignatura, ustedes también en este audiovisual hayan aprendido sobre el tubo de Venturi y el efecto de Venturi. Muchas gracias.